ustedes interpretan por el simple presente o por el presente simple en el español, ¿no? Simple present. ¿A qué nos referimos? ¿Quién quiere participar? Paola. ¿Qué creen que sea el simple presente o el presente simple? ¿Nadie? Dicen, tal vez es como realizar una acción en tiempo presente. Algo por ahí, por favor. Sí, creo que sí. Muy bien, excelente, Clara Vivian. ¿Cuál es tu apellido? Segas Mendoza. Perdón, ¿tu primer apellido es? Segas Mendoza, Clara Viviana. ¿Con C? Con ese. Ah, ok. Vamos a buscar. Ah, aquí estás. Ya te encontré. Vamos a marcar para... Ok, muy bien. Correcto. Cuando hablamos del simple presente, nos estamos refiriendo al tiempo presente. Nosotros muchas veces debemos utilizar verbos en tiempo presente. Entonces, las acciones son los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, escribir, leer, caminar, trabajar, jugar. Entonces, nosotros necesitamos hablar en tiempo presente y también utilizar verbos en tiempo presente. Anterior, en el módulo 1 hemos llevado lo que es el verbo to be, ¿verdad? Que solo significa ser y estar. Ahora vamos a ver otros verbos, aunque siempre se utiliza, aunque siempre, ¿no? Aunque para el mínimo, para cualquier ejemplo, utilizamos los verbos en tiempo presente, pero hoy vamos a explicar sobre esos verbos, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla y todos vamos a aprender hoy los verbos que se utilizan en el tiempo presente. Creo que sí, todos pueden observar la pantalla, ¿verdad? Common verb simple present tense. ¿Qué quiere decir eso? Verbos comunes en el simple presente, en oraciones con el simple presente. Tense se traduce como oraciones. Vamos a dar una breve explicación. El tiempo presente simple. ¿Qué es el simple present tense? Es el tiempo, o sea, nos referimos al tiempo presente simple, que se usa en inglés para hablar de rutinas y hábitos. Puede ser hechos científicos o verdades universales, también situaciones permanentes o dar instrucciones o indicaciones clínicas en el caso de si hablamos en un contexto de un hospital, ¿verdad? Muy usadas en la medicina. Entonces, ¿a qué nos referimos con el tiempo presente simple? Que se va a utilizar para hablar en tiempo presente sobre qué, sobre rutinas y hábitos. Eso quiere también denotar las acciones. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la diapositiva número 2. Dame un minutito, por favor. Vamos a ir a la diapositiva número 2.
Si no se puede observar, me van a avisar, por favor, a veces no se comparte. Muy bien. Primeramente, vamos a considerar lo siguiente. Existen reglas. En el inglés existen reglas, al igual que en el español, para considerar el uso de algunas palabras o de algunos tiempos verbales. En este caso, nosotros vamos a considerar dos aspectos. Uno, cuando hablamos en primera persona y en singular, y el otro aspecto que es cuando hablamos en tercera persona y también en singular. ¿De acuerdo? En primera persona, como ustedes ya saben, cuando hablamos del sujeto, nos referimos al I, que se traduce a yo, you, que se traduce a ti o tú, ¿verdad? O sea, estamos hablando aquí en primera persona y en segunda persona. I y you, yo y tú, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando en primera persona, pero en singular. Y también en segunda persona en singular. Ahora, cuando nosotros utilizamos el we, su traducción es nosotros, es el pronombre nosotros. Nosotros es en primera persona y en plural. También estamos utilizando they que se traduce como ellos y es en tercera persona en plural, ellos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a hablar de este tipo de sujetos, vamos a utilizar un verbo. En este caso, el ejemplo es la palabra trabajar o el verbo trabajar, que en inglés es work. Ahora, como ustedes pueden observar, para I, you, we y they se escribe la palabra o el verbo tal cual es. En este caso, work. Pero cuando hablamos en tercera persona y en singular, sí o sí debemos añadir una S al finalizar en tiempo presente. Ahora estamos enfocándonos en el tiempo presente. Entonces, solo cuando estemos hablando en tercera persona y en singular, nosotros vamos a añadir a cualquier verbo la S al finalizar. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres he, she, it, que se traducen él, ella, eso, que es en tercera persona y en singular. Si hablamos de he, estamos mencionándolo a él, ¿no? Su traducción es él. ¿Eso qué quiere decir? Que es en tercera persona. Si decimos she, nos estamos refiriendo a ella, es decir, a tercera persona, pero en género femenino. Y si hablamos de it, nos estamos refiriendo a una cosa o a un animal que se refiere a una tercera persona, ¿no? O a un tercer objeto, ¿no? It o a un animal, por ejemplo, el perro. Si yo en lugar de decir dog, puedo sustituir por it, ¿verdad? It is white, por ejemplo. Él es blanco, ¿no? El perro es blanco. Entonces, estamos hablando en tercera persona, pero en singular. He, she, it. Y en este caso, ¿qué sucede? El verbo, la acción, sí o sí debe estar con una S al finalizar la palabra. Ejemplo, she, ella, creo que este ejemplo no corresponde acá.
Por ejemplo, she works, ella trabaja in the hospital, en el hospital. She works in the hospital. Si vamos a hablar de ella, sí o sí tenemos que añadir una S. Ahora, como pueden observar en esta oración, hay una gran diferencia, ¿no? Que el verbo ya es estudiar. She studies anatomy. Si como pueden observar, study se escribe, ¿verdad? Con Y. Pero si es en tercera persona, también estamos cambiando y estamos añadiendo la ES y estamos sustituyendo la Y por I latina. En un momento les voy a explicar esto, ¿de acuerdo? Ahora, como pueden observar en el primer ejemplo, si hablamos en primera persona, por ejemplo, I work, yo trabajo, o como en el ejemplo, they, ellos trabajan, they work, donde in the hospital, they work in the hospital. Entonces, como pueden ver, en el verbo no está la S. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una tercera persona. Solo cuando se hable de una tercera persona y en singular, vamos a añadir al verbo la S. Existen reglas, como les mencionaba, que en un momento lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí está en primera persona. Como es en primera persona, yo no puedo añadir la S al final, solo cuando es en tercera persona, como el caso de she. Y pueden notar la diferencia. Aquí está la S, ¿verdad? Entonces, en primera persona es yo, I, que se traduce como yo, I work, yo trabajo, as a teacher, como una profesora. I work as a teacher. Yo trabajo como una profesora. Ahora, si yo quiero decir que ella trabaja como una profesora, estaría hablando en tercera persona. Por esa razón es que se añade al verbo la S. She, que se traduce como ella, works, que se traduce como ella trabaja en tiempo presente, as a teacher, como una profesora. Entonces se entiende, ¿verdad? Solo para he, she, it vamos a añadir la S al finalizar el verbo. Y solo se añade esta S en el verbo. ¿Hasta ahí se ha entendido o no? Muy bien. Nayeli, bien. Ok. Clara, Liliana también. Ok. Entonces vamos a continuar con estas reglitas. Ahora, aquí tenemos una regla, ¿de acuerdo? Ya saben que cambia el verbo cuando estamos hablando en tercera persona, que es he, she, it en singular, ¿verdad? Que se traduce a he como él, she, ella, it, eso. Entonces, cuando el verbo termina en o, coma, s, coma, sh, coma, ch, coma, x o z, se debe agregar es para las terceras personas en singular. Es decir, solo para he, solo para she y solo para it. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como pueden observar, go, goes. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿quién tiene su diccionario a la mano? ¿Cuál es la traducción de go?
¿Quién quiere participar? Ir. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, estamos hablando de go, del verbo ir. Y como ustedes pueden observar, termina en o. Y como termina en o, ya no solo vamos a añadir la S, sino vamos a añadir la ES, según esta regla. ¿De acuerdo? Por eso es que si quiero decir ella va, vamos a decir she goes, ¿verdad? No she go, no solo eso, sino she goes, ¿verdad? Ambas vamos a añadir la ES para tercera persona. Ahora más nos vamos a enfocar en aprender las reglas, ¿de acuerdo? Más adelante nos vamos a enfocar en la pronunciación. Ahora, la siguiente regla dice si el verbo termina en S, como el verbo kiss. ¿Cuál es la traducción del verbo kiss? ¿Qué significa? Kiss. Besar, doctora. Muy bien. Besar. Entonces, añadimos la ES, no solo la S, sino también la E al finalizar el verbo. Solo cuando vamos a realizar oraciones con he, she, it. ¿De acuerdo? No solo vamos a añadir la S a la tercera persona, sino la ES al finalizar el verbo. Wash, washes. ¿Cuál es la traducción de wash? Lavarse. Muy bien, lavar. Entonces, como estamos hablando de la terminación S y H, según esta regla, vamos a añadir la ES. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que memorizar la O, la S, la SH, la C y la H. Aquí tenemos otro verbo que termina con C y H. ¿Cuál es la traducción de watch? Mirar. Muy bien, perfecto. Entonces, y de igual manera, cuando termina en CIH, simplemente vamos a añadir la E y la S. No solo la S, sino la E y la S, como lo indica en la regla, en el verbo. ¿Cuál es la traducción de fix? Fix. Arreglar. Ya, está bien, arreglar. O como también podría ser fijar o arreglar, ¿de acuerdo? Como termina en X y según esta reglita, vamos a añadir la E y la S. Fixes. Y la I y la Z se lee como is, ¿de acuerdo? Vas, vas. Es como una abejita que estuviera volando, ¿de acuerdo? La Z tiene esa intensidad. Z. Si ustedes recuerdan el abecedario, Z. Entonces, vas, ¿de acuerdo? Como un zumbidito. Vas. Ahora, basis. Basis sería, ¿verdad? Con la E y la S. ¿Por qué? Porque según esta regla, si termina en Z, vamos a añadir la E y la S al finalizar el verbo. ¿Alguna oración en tercera persona? Aquí creo que tengo ejemplos, creo que no. Por ejemplo, en tercera persona sería, si decimos él va, he
Go es, ¿verdad? Si decimos yo voy, I go. Si decimos ella va, she goes, ¿verdad? Si decimos yo voy, I go. O sea, en primera persona siempre solamente lo que es el verbo. Pero si hablamos de él o de ella o del animal, por ejemplo, el animal va, it goes, ¿verdad? Ahora, del beso. He kisses. Kisses. Él besa. He kisses. ¿De acuerdo? En cambio, si decimos yo beso, I kiss. Solo para he, para she y para it. Para él, para ella y para eso vamos a añadir la ES siempre y cuando terminen en estas letras. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Les voy a enviar las diapositivas para que ustedes repasen, ¿de acuerdo? Y vayan memorizando. Ahora bien, vamos a ir a otra regla, que es la de la Y. Esta reglita es bien clara. Tienen que fijarse si antes de la Y está una consonante o está una vocal, como el caso de play. Study, ya saben que su traducción es estudiar. De cry, su traducción es llorar. Y de play, su traducción es jugar. Ahora bien, como pueden observar, en study, antes de la Y hay una consonante. ¿Y qué indica la regla? Indica que cuando el verbo termine en Y, pero le anteceda una consonante, como el caso de study, que está una D, se va a agregar IES. IES. A ver, lo voy a agregar. IES, ¿de acuerdo? Study. Pero siempre y cuando estemos hablando en tercera persona, en he, she, it, para él, para ella y para eso. ¿De acuerdo? Entonces tienen que observar eso. Si termina en Y el verbo y le antecede una consonante, vamos a añadir al finalizar IES para tercera persona. Ahora, aquí tenemos el verbo cry, que se traduce como llorar. Si quiero hablar en tercera persona, debo fijarme si le antecede una consonante o una vocal. En este caso a cry le antecede la consonante R. Por esas razones que para hablar en tercera persona vamos a añadir es y vamos a cambiar esta Y por I latina. IES. Cries. De igual manera, play. Como pueden observar en play, le antecede una vocal. Por esa razón es que simplemente se añade la S al finalizar. Ahora, aquí tenemos ejemplos con he, con she, que se traduce él, he, she, ella. He studies. ¿Por qué estoy añadiendo la I y la es? Porque estamos hablando en tercera persona y en singular. Él. Si estuviera hablando en primera persona, no tenemos que cambiar nada. Directamente es study. Si es en primera persona, ya sea en singular o en plural. Si hablamos de ellos, they. Si hablamos de nosotros, we.
Entonces no cambiaríamos nada, se mantiene con la palabra study. Pero como estamos hablando de él en tercera persona, cambiamos y añadimos la es. Vamos a cambiar esta Y por la I latina y vamos a añadir la es. La es siempre y cuando le anteceda una D, o perdón, una consonante. Pero si le antecede a la Y una vocal, simplemente vamos a añadir la S, ya no la IS, ya no vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el ejemplo de study. He studies English. Él estudia inglés y estamos hablando en tiempo presente. Recuerden eso. Él estudia inglés. She cries a lot. ¿Qué quiere decir eso? Ella llora mucho. A lot quiere decir bastante, mucho, cantidad. He plays. Él juega fútbol. Solo sería play, pero como termina en tercera persona, que nos referimos a él, he, que se traduce como él, vamos a añadir la S nada más. ¿Por qué? Porque antes de esta Y solo le antecede una vocal. Él juega fútbol. Hasta ahí, ¿se ha logrado entender o hay alguna duda? ¿Se entiende? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a ver de manera negativa. ¿Cómo podría decir? Yo no, por ejemplo, yo no como. I don't eat. En este caso, vamos a necesitar para la negación, como es un verbo, eat, en este caso para los verbos se añade el auxiliar do, ¿de acuerdo? Y aquí está el auxiliar do, pero aquí está, se podría decir con contractions, ¿de acuerdo? Directamente está don't. Pero, ¿cómo sería, digamos, si es que no estuviera con contracción? Sería do not, ¿de acuerdo? Aquí simplemente estamos simplificando la O y lo estamos uniendo y estamos añadiendo este apóstrofe. Pero en realidad simplemente estamos diciendo do not. ¿Y por qué y para qué? El don't se va a utilizar para, de igual manera que lo otro, ¿no? Para primera persona, I, y también para segunda persona en singular, y para el plural en primera persona y para el plural en tercera persona. Pero si hablamos de he, she, it, vamos a añadir la ES a este auxiliar, ya no al verbo. El verbo se mantiene de manera natural. La ES directamente se va a ir al auxiliar. Ahora, aquí está con contractions. Sin contractions sería así. Les voy a escribir. Sería dies, dies, does, not. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar, ahí está con contracciones. Y aquí está escrita de manera natural. Contractions quiere decir, eso es para leer más rápido. ¿De acuerdo? Doesn't se lee acá. Pero si quiero escribir así de manera completa, se lee does not. Does not. El do es un auxiliar que se utiliza en los verbos. Es un auxiliar que se utiliza en los verbos, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cuál es la estructura de una oración? Primero va el sujeto, es decir, el pronombre de quién se está hablando. Puede ser yo, tú, nosotros, ellos. Ahora, si hablamos en tercera persona, puede ser él, ella o eso. Primeramente se escribe el sujeto, luego se escribe al auxiliar do y en caso de negación, para el caso de negación sí o sí tienen que utilizar el do, ¿de acuerdo? Do y luego tienen que realizar la negación not. En inglés la negación se escribe not, ¿de acuerdo? Do not. El verbo base. Luego corresponde lo que es el verbo base. En este caso tenemos dos verbos, el verbo eat y el verbo take. ¿Cuál es la traducción del verbo eat? A ver. Comer. Muy bien. I don't not, ¿no? I do not eat. O we don't eat in the lab. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, we don't, no, eat, comemos, in, en, the, el, lab, laboratorio. Nosotros no comemos en el laboratorio. Estamos hablando en tiempo presente, si se dan cuenta. Simplemente que para decir algo negativo estamos utilizando el auxiliar do. Do not. Entonces, ¿cuál es la estructura? Es el sujeto, el auxiliar, el verbo y el complemento. En este caso, el complemento sería in the lab, o sea, te está explicando el contexto, en qué lugar nosotros no comemos. En el laboratorio. Puede ser in the hospital, in the class, en la clase, ¿de acuerdo? Entonces está fácil, pero siempre y cuando se va a utilizar do cuando sea en primera persona. Pero cuando hablamos de tercera persona, vamos a añadir directamente la EIS en el auxiliar, ya no en el verbo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser does not o doesn't, de manera directa, con contractions. Does not. He does not take. ¿Cuál es la traducción de take? ¿Quién sabe? Tomar. Muy bien. Tomar. Take. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? He doesn't take the medications. ¿Qué quiere decir eso? Él no toma el o la medicación. Entonces, como pueden observar, en tercera persona añadimos la E y la S. Primero está el sujeto, luego está el auxiliar tú, luego está la negación, que es not, luego está el verbo, le sigue el verbo y luego el complemento. En este caso, luego del verbo está el complemento que es the medications, ¿no? ¿Qué quiere decir? La medicación. ¿Hasta ahí se ha entendido en forma negativa? Creo que para muchos es solo recordar, ¿verdad? Porque en el colegio todos hemos llevado. Muy bien. Ahora bien, en questions, para preguntas, sucede lo mismo, solo que va a cambiar ¿qué? La estructura de la oración. Como ustedes pueden ver, para realizar una oración de manera negativa, vamos a iniciar con el pronombre, con el sujeto, con el nombre, con el auxiliar tú y con el verbo y luego el complemento. Pero para las questions o para las preguntas se inicia con el auxiliar.
Si hablamos en primera persona, en segunda persona, o en primera y en segunda, o en tercera en plural, sí o sí solo es do. Pero si hablamos en tercera persona como he, she o it, es das. Es decir, vamos a añadir la E y la S de manera directa donde en el auxiliar, ya no en el verbo. Entonces sería do you, tú, ¿verdad? Check. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la traducción de check? Check. Han debido escuchar. ¿Cuál es la traducción de check? Revisar o observar, dice. Muy bien, perfecto. Entonces aquí la pregunta es, tú, do you check the patient daily? Su traducción es, tú revisas al paciente diariamente. Do you check the patient daily? Ahora bien, como pueden observar, estamos hablando en singular y en segunda persona. Por esa razón estamos utilizando do. Pero como ya les he mencionado, para he, para she y para it, vamos a añadir en el auxiliar la E y la S. Y la pregunta sería, ¿does she work? La estructura, ¿no? Vamos a iniciar primeramente con el auxiliar, luego con el sujeto, luego con el verbo y luego con el complemento. Ese es el orden. Primeramente, auxiliar does, sujeto, el verbo y el complemento. Entonces sería, does she work? ¿Qué quiere decir eso? Ella trabaja en el emergency room. ¿Qué quiere decir eso? En la habitación de emergencia. Room es cuarto o habitación. En el cuarto de emergencia. Does she work in the emergency room? Ella trabaja en el cuarto de emergencia, está preguntando, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí se ha logrado entender? ¿Sí o no? Muy bien, espero de que sí. Y cualquier duda, estoy atenta. Para finalizar, tenemos unos cuantos ejemplos. Ustedes lo van a ir revisando. Estos son los verbos más comunes en medicina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos al verbo examinar, examine. The doctor examines the patients. ¿Por qué termina en N y en S? Porque estamos hablando en tercera persona, que es el doctor. O sea, he, él, ¿no? The doctor. Y examinar, ahí estamos hablando del verbo examine, ¿no? Por esa razón está terminando en ES. The patients. Por ejemplo, otro verbo muy común es treat, que quiere decir tratar. Entonces, como pueden observar, como estamos utilizando a they, ellos tratan, treat, no necesitamos la S, porque no estamos hablando de he, she o it. Solo para he, she o it vamos a añadir la S o la ES, dependiendo. En este caso, el verbo es prescribe. ¿Qué quiere decir? Recetar. Prescribe, ¿verdad? Pero en este caso vamos a añadir la S al final, al finalizar. Prescribes.
¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplitos ustedes lo van a revisar cuando yo les envíe. Ejercicios no creo que les mande en esta ocasión. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero sí les voy a enviar las diapositivas para que repasen. Muy bien, estimados estudiantes, con eso hemos concluido la clase de hoy. Que tengan un bonito descanso. Nos vemos la siguiente. Buenas noches, licenciada. Chao, muñeca. Chao, chao, chicos. Hasta luego.